Hoy es un día muy emocionante porque tengo un tema que me gusta mucho. Por desgracia es un tema bastante amplio y la verdad es que no le podía poner como los 5 errores más comunes o no sé, cualquier cosa así, porque en realidad es tan vasto que prefiero dejarlo en algunos de los motivos. No piensen que esto es exhaustivo. Yo les comparto mi experiencia, muchas visiones que he tenido desde distintas perspectivas, pero definitivamente es un tema que es, digamos, muy profundo, tan profundo que espero no confundirlos mucho. Pero empecemos a platicar de algunos de los motivos por los cuales la analítica no es eficiente. Y no es eficiente en una empresa principalmente, digámoslo así, porque no es algo independiente. No es, no es independiente de la operación diaria, no es independiente de lo que se esté haciendo en las distintas áreas. Requerimos mucho del apoyo de tecnología, que esto es algo transversal en las empresas. Y bueno, la verdad es que sí es un punto, como les decía, que puede ser tan profundo como ustedes quieran, pero algo que hay que entender son algunos de los puntos que quizá, ya que estamos en esta circunstancia, nos van a ayudar hacer el proceso más ágil. Entonces no veamos esto como una lista exhaustiva, más bien algunos puntos que desde mi postura, que yo puedo ser algún directivo, gerente, o puedo ser incluso un analista, que yo tenga claro algunos puntos que puedo revisar para ver dónde hay áreas de oportunidad para que la analítica sea más eficiente en la empresa. Entonces, el primer punto, y esto es básico, es no tener el apoyo de los ejecutivos o de los gerentes. Y esto es muy importante, en primer lugar, porque los gerentes o directores de las áreas son precisamente quienes van a estar relacionados a recibir los beneficios, quienes van a liderar las áreas usuarias finales. Y es muy importante que estemos alineados, porque como les he comentado, muchas veces el mejor proyecto analítico, si no tiene un usuario final que lo abrace y lo reciba y se emocione y sea su mejor vendedor una vez que lo ha usado, lo más probable es que no prospere y no fructifique, no porque no sea un buen proyecto, sino porque el usuario final se sintió amenazado, no aprendió a usarlo, no se sintió parte del proyecto, o por cualquier otra razón, ¿no? Entonces necesitamos estar alineados y con los directivos siempre, porque a final de cuentas, bueno, en mi experiencia me he dado cuenta de que en realidad el apoyo que requiere la analítica sí es de la alta dirección, estar alineados con sus objetivos estratégicos. Un proyecto de analítica no es algo que se haga de la noche a la mañana y que no necesite recursos. Entonces, para poder solventar esta inversión, necesitamos enfocarnos igualmente en cosas que sean muy importantes y relevantes para la empresa. Entonces, cuando nos alineamos con sus iniciativas de negocio, con sus prioridades o con las regulaciones que vienen, es mucho más probable que tengamos, por así decirlo, el beneplácito de los directivos, porque entonces también estamos alineados con sus prioridades. Ahora, hay otro punto que también es, ya que tenemos su apoyo, hay que cuidar mucho la comunicación, y como también ya hemos platicado, es un punto en el que cada quien tiene perspectivas diferentes, lenguajes diferentes, pero necesitamos tener un consenso claro de qué significa éxito. Porque si no lo tenemos, a mí me puede parecer muy bueno lo que ya logré, pero tal vez no está resolviendo el problema principal. Tal vez no considero un caso que está resultando ser muy importante, tal vez no está alineado con las expectativas de alguien, o realmente no estamos logrando el umbral de éxito requerido. Entonces también es importante que todos, a todo nivel, entendamos qué es éxito, cómo se ve bien, cómo sé que ya terminé el proyecto. Ajá, eso es algo que es muy importante definir y que puede ser que muchas veces nos falle tener esa clara definición antes de empezar a trabajar. Yo siempre digo que esto es como correr una carrera, ¿no? Yo estoy aquí y ahora y me dicen, anda, corre. ¿Para dónde? ¿Cuánto? ¿Dónde está la meta? Si yo no lo tengo claro, no sé cuándo ya llegué, o no sé si la meta estaba para acá y yo corrí al otro lado, pues nunca me la voy a encontrar, ¿verdad? No importa cuánto tiempo le dedique. Entonces, algo que es muy importante es tener claro cuál es el objetivo desde antes de empezar. Ahora, otro punto que también es muy relevante es este pensamiento de que la analítica no es un proyecto.
En realidad estamos en procesos de mejora continua. Entonces veámoslo como quizá el desarrollo de un prototipo que se va a ir robusteciendo y va a ir creciendo y va a cambiar esta parte del proceso y luego otra, pero sobre todo que es algo que está vivo y que va a estar recurrentemente ocurriendo, se van a estar calculando, ahora sí que todo lo que hayamos definido va a ser algo vivo que se corre con cierta frecuencia. Porque si nosotros pensamos que es un proyecto, tal vez es cómo se ven los datos a esta fecha, cómo pude yo extraerlos en esta ocasión, qué pude yo presentar. Pero no estamos pensando en que todo esto tiene que ser una maquinaria bien aceitada, articulada y que nos dure mucho tiempo, que sea muy eficiente, que quizás solo alguien le dé clic y el proceso siga adelante. Entonces es muy diferente cuando pensamos que es un proyecto que voy a hacer una sola vez a cuando pensamos que realmente es un proceso que yo voy a estar incorporando en el día a día de una empresa y que se tiene que correr bien de principio a fin, les digo, como una máquina bien aceitadita. Entonces esa es la mente correcta, ¿no? Pensar que es este proceso que va a estar mejorando cada vez más robusto, pero que de principio a fin está incorporado en el ADN de una empresa. No pensar que es como un proyecto de un reporte que hice una sola vez, solo hice una calificación y no lo voy a volver a correr nunca en la vida, porque eso no nos está dando el mejor ROI posible y también estamos dedicando como muchos recursos a un esfuerzo que pudiéramos tener 30 veces más beneficio si lo hacemos un proyecto, digamos, si lo hacemos un proceso que sea parte de la empresa, que es solo un proyecto de una sola vez. Ahora, si ya fue exitoso una sola vez, podemos hacerlo más veces, pero esto nos requiere pensar ya en la parte productiva, no solamente en la parte creativa y matemática de cómo voy a hacer un modelo, sino de cómo llevarlo a producción. Y aquí es donde puede haber una infinidad de razones por las cuales no es eficiente la analítica. Yo necesito tener a las personas con las capacidades, es decir, con los conocimientos, con la experiencia, y pueden ser conocimientos técnicos de analítica o conocimientos del campo donde están. Entonces, pensemos que es algo muy importante tener claro si cuento con el personal adecuado para para un proceso analítico. Ajá. Por otro lado, lo que necesitamos también entender es la plataforma tecnológica donde va a estar. Y esto también es un reto porque muchas veces necesitamos de verdad desde el acceso a los datos. ¿Qué tal que fue una extracción que un área me hizo favor de pasarme? Y esto no puede quedarse así, ¿no? Necesito tener el acceso oportuno cuando yo lo necesite, con la frecuencia y con la latencia requerida. No es lo mismo un proyecto que voy a correr una vez al mes que algo que necesito que esté corriendo en tiempo real. Entonces necesito tener ese acceso, la capacidad de hacer toda esta extracción y tratamiento de datos previo al análisis. Y después, ¿cómo voy yo a comunicar la salida? Porque no es lo mismo correr un modelo de propensión, no sé, al default de crédito, o sea, el riesgo de que alguien no pague, versus por ejemplo, si yo necesito dar esta salida a través de alertas que le lleguen a un departamento de prevención de fraude o a través de un cuadro de mando donde alguien pueda ver todo el nivel de detalle que requiera para tomar decisiones. Entonces, no es nada más decir ya, hice la parte analítica, sino que en realidad tenemos que pensar que este proceso completo va desde el acceso a los datos, todo el pretratamiento, justo la parte analítica y la salida. Y muchas veces esta salida puede requerir que me comunique con otros sistemas y necesito pensar en estas interfaces. Les digo, en el tiempo de respuesta, por ejemplo, cuando tengo un modelo de prevención de fraude de tarjeta y mi tarjeta ¡pip! O con chip, en lo que yo pongo esto y dice aprobada, son solo unos segundos y ese es el tiempo de respuesta que yo tengo para correr el proceso analítico, entre otros, porque cuando pasa una tarjeta hay que ver que tenga saldo, que la tarjeta esté activa, hay que checar muchas cosas del banco y además la probabilidad de fraude. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en mente cuando estemos diseñando la salida del proceso analítico. A mí me gusta decirle a los científicos de datos que no crean que están haciendo un modelo. En realidad están haciendo la parte analítica de un proyecto de innovación. Y así es como tenemos que entender a la analítica en una empresa. Es un proceso iterativo que es precisamente un proceso de innovación. Y como tal, vamos a ver más adelante estas características que tiene que lo hacen muy diferente a otros procesos. De tal manera que la gente que esté involucrada pues sea gente que sabe lo que implica la analítica, lo que sabe
digamos, de otras materias puede ser relevante, pero necesita además conocer cómo pasa la analítica, cuáles son algunas situaciones de cuidado o algunos requerimientos para el éxito de este proyecto. Ahora, otra razón por la que esto no funciona muy bien es que no elegimos bien los proyectos. Y muchas veces podemos pensar que hay un proyecto que urge o algo porque yo creo que ya tengo aquí los datos. Es una buena opción y ciertamente es indispensable contar con los datos, pero es más importante aún que sea un proyecto relevante. Porque si no es un proyecto relevante, puedo dedicarle mucho tiempo a algo que no va a tener ningún impacto. Y de esta manera, pues no voy a tener gente que me apoye y no voy a poder contar, digamos, con un ROI, con un retorno de la inversión muy grande. Entonces, realmente necesitamos hacer un equipo colaborativo entre las distintas áreas de la empresa, saber cuáles son los procesos que tienen, dónde está la mayor área de oportunidad, y no solo de oportunidad de mejorar el proceso en sí, sino que nos pueda dar un beneficio. O sea, no es como por decir, ay, ¿cuál es el proceso más viejo que tengo? Ese hay que mejorar. No, en realidad tengo que ver si esto va a tener un impacto para toda la empresa, porque ya estoy siendo más eficiente, porque me va a traer más ingresos, porque me va a reducir ciertos costos. Eso es lo que tenemos que investigar. ¿Cuál es el impacto que yo estoy queriendo darle a la empresa? Entonces, tengamos en mente que esto de elegir bien un proyecto es fundamental para lo que consideramos eficiencia. Por otro lado, aquí empieza un tema del que quisiera hablar con mayor profundidad y quizás sea en otra sesión, porque es un tema muy, muy profundo, que es no tener el liderazgo adecuado. Y este liderazgo de verdad que puede ser tanto a nivel institucional como en cada dependencia, digamos en cada área, en cada departamento operativo, porque sí necesitamos alguien, como les comentaba, que esté muy familiarizado con cómo se opera, cómo ocurre esto de la analítica. Aquí hay un punto fundamental, no sé si hayan escuchado el término centro de excelencia, pero este sería el liderazgo corporativo de la analítica en una institución. Generalmente se le llama Centro de Excelencia de Analítica Avanzada e Inteligencia Artificial, porque estas son las áreas que principalmente promueven la parte de innovación analítica. Y aquí necesitamos características muy peculiares. Necesitamos a alguien que sí sepa establecer estos proyectos analíticos, porque lo primero que necesita es desarrollar una red de colaboración. Y esta colaboración es como la armonización o conseguir aliados, pues entre los directivos, entre los gerentes y el staff, entre toda la gente, los analistas o quienes van a ser mis usuarios finales. Y necesitamos darles el mensaje de que estamos ayudándoles en sus procesos usuales para quitarles la parte tediosa y que se queden solo aquello que disfrutarán más o que da más valor, en aquella parte que los seres humanos hacen mucho mejor que las máquinas, para que ellos también sientan que la analítica está viniendo a ayudarles. Entonces, la cuestión de comunicación es muy importante. Eso cuando estamos como empezando un área. Pero también cuando vamos a tener un proyecto que está a punto de integrarse, la comunicación es súper importante porque es una gestión del cambio. Como ya les había comentado, es innovación. Y esto puede ir acompañada, como siempre, de algunas, ya sabes, puede haber partidarios, gente que te apoya y detractores que te van a decir que no y que todo lo que hagas está mal y nada les parece. Pero ciertamente trabajando bien y haciendo un proyecto exitoso, es muy probable que en principio quien no creía en ti termine creyendo en la analítica porque ha visto lo que es capaz. Ahora, otra cosa que también es realmente importante, pues es cómo se va a dar esta colaboración, porque no es nada más tener a la gente e identificar quién ya está, digamos, quién tiene un proyecto o quién nos puede apoyar, sino que necesitamos tener alineados a todas las distintas áreas de por qué es importante colaborar y que estén dispuestas a hacerlo. Ahora, esta comunicación, como ya veíamos, es muy importante porque de aquí es de donde va a partir, la organización. Pensemos en, empresas multinacionales. Realmente estaríamos hablando de coordinar a muchas personas. ¿Y qué crees? Este centro de excelencia no necesariamente es quien va a hacer toda la parte de analítica. O sea, necesitamos también coordinarnos idealmente con que cada departamento tenga su propia gente analítica
pero que tengan digamos, un foco de liderazgo analítico, que sea gente que practica la ciencia de datos, que además conoce la operación de esta empresa y que realmente puedan unir sus fuerzas para que esto sea exitoso. Ahora, otro punto que también quisiera desarrollar, pues es que no estamos aportando analítica porque ellos sean ineficientes actualmente o porque los estemos juzgando, sino porque realmente es una herramienta más que nos da esta etapa, esta actualidad, la época en la que estamos viviendo, que puede hacer la diferencia entre lograr sus metas o no, o incluso excederlas, y por qué no, incluso ser mucho más competitivos en el mercado de lo que estamos siendo ahora. Y un punto muy importante es elegir qué proyectos sí vamos a hacer y cuáles no. Podemos trabajar en conjunto, pero hay ciertos proyectos que puede ser que ya, digamos, se han trabajado mucho, los modelos más, digamos, tradicionales de la analítica, que incluso podría ser un proveedor externo. No sé, quizá, por ejemplo, las cadenas de suministro, controles de inventarios, o quizá algunos modelos de abandono, por ejemplo, que ya es algo mucho más común y trabajado. Eso es algo que puede hacer alguien externo, pero también es importante que las personas que están en las áreas operativas, que saben de analítica, puedan participar desarrollando justo la inteligencia de negocio que necesita su área. Entonces, cuando haya quizá algún desarrollo muy grande, se puede trabajar en conjunto entre el centro de excelencia y las áreas operativas, pero ya tenemos como un puente, esta gente analítica que está en cada una de las áreas y nos puede ayudar tanto a contarle al centro de excelencia cómo es la operación en su área, y a su área simplemente, digamos, comunicar cuáles son las necesidades y las circunstancias hacia el centro de excelencia, y cuando se quieran hacer estos modelos muy complicados, pues realmente podamos tener esta comunicación, tengamos este puente bien armado y los dos sepamos, bueno, ambos lados sepan qué es exitoso, cómo se ve el éxito desde afuera. Entonces, es importante entender que solamente nos vamos a enfocar en aquellas iniciativas que sean muy estratégicas, que sean relevantes para la operación propia de la empresa, porque no podríamos hacerlo todo. En un inicio sí podemos empezar a elegir los proyectos que incluso puedan tener mucho impacto, y a lo mejor puede ser un modelo precisamente de abandono de clientes, ¿no? Que es algo muy trabajado ya, pero es una manera de empezar. Pensemos que si esto llega a escalar, tenemos que reforzar este punto de saber cuál es el proyecto que yo voy a elegir, dedicarle intensivamente mis recursos, porque es algo que me está dando oportunidad de explotar, por así decirlo, el retorno sobre la inversión, que me va a permitir crecer mucho el negocio, versus algo que pueda ser un proveedor externo y no le tengo que dar tanta información confidencial ni tiene que entender la operación del negocio para poder lograr un modelo exitoso. Entonces, aquí se necesita justo esta experiencia, saber en qué punto estamos parados y elegir qué es lo mejor a hacer, ¿no? Pero ciertamente es un punto importante. Y el último punto que quisiera aclarar el día de hoy, porque les digo que este tema puede ser tan extenso, pero algo que sí quisiera comentar es por qué un proyecto de analítica suele ser diferente a otros. Aquí, si ustedes han sido científicos de datos, quizás se identifiquen, y si de repente sienten que me está faltando mencionar algo, pues escríbanmelo por favor aquí en los comentarios para también saber si tenemos todavía un punto más que adicionar a la lista. Pero consideremos que la analítica es, como les decía, innovación. Entonces no es algo que ya esté muy bien definido, que se hace paso A, paso B, C, D. Sí tenemos una metodología, pero pensemos que este es como un proceso artístico que tiene un objetivo numérico. No tenemos un número, digamos, máximo de iteraciones o de tiempo después del cual ya vamos a tener un modelo. Depende de muchos factores. Depende de cómo están los datos inicialmente, si tenemos el acceso, si es muy burocrático en la institución conseguir el acceso a esos datos, cómo se puede extraer la información relevante. Depende también de la capacidad de hardware con la que contamos, cómo se va a procesar, depende del volumen de datos con el que voy a trabajar. Yo recuerdo haber trabajado en una institución tan grande que de verdad
hacer una consulta para tomar una decisión sobre qué camino de modelado elegir, nos tomó 27 horas máquina tomar esa decisión, y no porque yo me tardara 27 horas haciendo un query súper complicado. El query era muy sencillo, o sea, el código era muy sencillo, pero el tiempo máquina contra el volumen de datos que tenía que correrse era tan grande que de verdad nos tomó 27 horas. Entonces, también consideremos eso, cuáles son los recursos que tiene el área, no solo la institución completa, sino el área que está haciendo el análisis. ¿Con qué recursos? Puede ser el programa para hacer análisis, puede ser el servidor, a lo mejor tiene 2 personas para pensar más ágilmente cuál sería el mejor proceso, a lo mejor es alguien que está solo pensando qué hacer, pero vamos, tenemos que considerar todo esto cuando vamos a dar un tiempo. Si yo quisiera dar un tiempo estimado de solamente hacer el modelo, tenemos que considerar todo esto. Entonces, aquí es donde les digo que puede ser el salto mortal entre, bueno, ya al fin tengo el modelo hecho y vamos a implementarlo. Y esto puede ser como el pozo sin fondo, porque como les comentaba, esto va desde el acceso a los datos. No sé cuánto tiempo tarden en darme acceso oportuno a datos que yo necesito para correr este proceso muchas veces. No sé, si voy a hacer este proceso, evidentemente, cuando estamos nosotros desarrollando un modelo, decimos que estamos trabajando en un ambiente de desarrollo, pero necesitamos ver cuál es la capacidad del ambiente de producción en el que va a correrse este proceso. Si hay ventanas de tiempo a las que nos tenemos que ajustar. O sea, de verdad hay muchas prácticas ya también de cómo se organiza el departamento de tecnologías de cada empresa que hay que considerar cuando estamos haciendo algo productivo. Y también hay otra cosa muy importante, no solamente es la parte del conocimiento, como decíamos, técnico, sino también lo que serían los expertos de la industria o del área en la que están trabajando, y que todos entiendan que estamos en un proceso de innovación y colaboración, porque esto es lo que nos va a hacer que este proceso sea cada vez mejor, que es un proceso iterativo en el que vamos a estar robusteciéndolo, pero necesitamos esta colaboración y pensar que estamos en un proceso de innovación. ¿Hay riesgos? Sí hay riesgos. No sabemos cuántos algoritmos diferentes vamos a encontrar. Bueno, vamos a intentar hasta encontrar aquel que modela mejor, que se ajusta a los tiempos de respuesta, que se ajusta a las herramientas analíticas que tengo. Y realmente les digo, es como, sí tenemos un camino metodológico, pero es tan variable, dependemos de tantas otras cosas, que es toda una aventura emprender este proyecto analítico. Entonces, generalmente, para que ya podamos tener un proceso maduro, por así decirlo, en un nivel de implementación, quizá han debido pasar de 1 año a 18 meses para que ya se puedan estar viendo los beneficios. En este punto quiero hacer un paréntesis porque quizá muchos pensarán que es un tiempo muy largo para no sé, que es muy riesgoso, que es un proyecto que que es muy tardado, pero la verdad es que piensan que es de aquí para siempre, es plantear la plataforma sobre la que su empresa va a dar un salto cuántico. Entonces, es un mensaje que también quiero dejar muy claro, es un proyecto de innovación. Tal vez no va a pasar nada mañana si no empiezas a hacerlo hoy, pero día a día, mes tras mes, año tras año que posterguemos la decisión, pues vamos a estar más rezagados con respecto al estándar, del mercado. Muchas empresas están empezando su transformación digital, hay algunas que ya están mucho más avanzadas, pero realmente tengamos en mente que esto no es un proceso que empiezo hoy y mañana ya está. Entonces, yo tengo que preparar incluso hasta una cultura empresarial que pueda recibir bien los procesos analíticos. Entonces, pensemos que es bueno, el mejor momento para dar el primer paso es hoy. Y ese primer paso puede ser una planeación, empezar a buscar a la gente adecuada, empezar a identificar los procesos que son prioritarios, donde la analítica pueda ser relevante, pero sobre todo pensar que si voy a dar un paso, necesito platicar con alguien o contar con alguien en la empresa que ya haya tenido esta experiencia.
para que ella sepa mejor dónde puede haber riesgos, cuáles son los aspectos a cuidar ya dentro de una misma empresa, y esto nos ayude pues a evitarnos muchos errores, que si ya vimos que nos toma algo de tiempo dar resultados, ahora imagínense si estamos llenos como de obstaculitos en el camino y muchas más cosas a resolver, pues este tiempo puede hacerse más largo. Entonces la idea del día de hoy pues era compartirles estos aspectos, que vean cuáles les ha tocado a ustedes vivir, cuáles podrían ustedes solventar, y quizá me digan, no, bueno, es que yo soy solo analista, ¿qué le voy a decir a los directores? Pero créanme que si pueden llegar a ser mancuerna con su gerente y poder verbalizar los riesgos, las ventajas y todo lo que puede implicar el modelo analítico, es muy probable que tengan una defensa muy fuerte, muy sólida, si empezaron alineados con aquello que es relevante para una empresa. Entonces, siempre desde la posición desde la que estés, hay una forma en la que puedes identificar áreas de oportunidad y hacer que todo se resuelva más fácilmente. Y bueno, por mi parte, hasta este momento, esto es lo que he querido compartirles. Si ustedes tuvieran alguna duda, inquietud, quieren compartir su experiencia, también siéntanse por favor en la total confianza de hacerlo. A mí me encanta leerlos, que compartamos, que tengamos una conversación analítica y que nos enriquezcamos todos como comunidad. Y por mi parte, esto ha sido lo que quería compartirles el día de hoy, pero además quiero cerrar con una invitación. Como ustedes saben, actualmente trabajo en SAS, y SAS tiene una iniciativa de hackathon. Esto es, véanlo como que hay que organizar un equipo y tener un problema de negocio que no hayan podido resolver, y durante el tiempo que dura el hackathon, SAS les va a prestar la plataforma donde ustedes pueden subir sus datos, hacer los análisis, quizá desarrollar visualizaciones, obtener resultados. Entonces, si ustedes tienen de casualidad un proyecto con estas características, no lo duden ni tantito, pueden contactarme a mí o buscar las bases en distintas publicaciones, por ejemplo en LinkedIn de SAS, y realmente aprovechar una oportunidad, porque es justo la oportunidad de que ustedes conozcan esta herramienta, puedan usarla, puedan acelerar un proceso que puede ser que tengan por ahí, pero no han sabido cómo hacerlo. Y bueno, a final de cuentas van a tener también la guía de gente experta en analítica y experta en las herramientas de SAS que pudiera ayudarles en esta circunstancia. Entonces, si tienen un proyecto así, no dejen pasar esta oportunidad. Pueden escribirme si tienen alguna duda, interés, si quieren participar. Y por mi parte, no me queda más que agradecerles el tiempo que han estado con nosotros. Me encanta que se den el tiempo y sobre todo que participen, que nos puedan contar sus experiencias. Y ya saben, estamos en distintas plataformas para que puedan elegir aquella que les gusta más. Tenemos Instagram, pero también está en la bio, está el link de Linktree, donde pueden seguirnos en podcast si así lo prefieren, en Facebook. Y sobre todo, les deseo que tengan un día excelente, planeen su semana y sobre todo sean muy felices. Los saluda Miriam Ramírez de Analítica de Impacto, donde nosotros usamos la inteligencia artificial para resolver problemas muy humanos. Excelente día.